Voces literarias. Presencia y voz de quienes plasman su pensamiento en escritos y hacen de ellos su quehacer literario para dejar huellas de su paso como testimonio o legado ante futuras generaciones. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita semanal, transmisión que hace Frisón Televisión para la comunidad virtual. Te saluda Ligia Acevedo, conductora de este evento. Y les agradece tanto a los invitados como a las personas que en este momento se encuentran con nosotros, a quienes en el transcurso de este programa se conecten para disfrutar de esta tarde literaria. Sentirlos interactuando, complacidos, nos llena de satisfacción y nos compromete para que cada vez tengamos aquí excelentes invitados que vengan a enriquecer con su voz y su trabajo literario nuestro conocimiento. Escuchar al escritor o al poeta, conocer de sus propios labios lo que le inspiró su obra y sentirle vibrante en el poema al que ha dado vida, nos deja urgencia en explorar sus publicaciones para continuar el diálogo que ahora comenzamos en la intimidad de su propio hogar. Llegó el momento de conocer a nuestra primera invitada de la tarde. Se trata de Teresa González. Bienvenida a Voces Literarias y gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Gracias, Teresa. Vamos a hacer ahora lectura breve de su biografía. Ella nació en Neira Caldas, reside en Manizales. Es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Caldas, especialista en neuropsicopedagogía de la Universidad de Manizales. Ha publicado las siguientes obras: Viajera de la vida, del amor y de la muerte, poemario 2009. Viajera universal, poemas 2017. Ha publicado en periódicos y en algunos de sus poemas están en antologías de diferentes regiones del país. Tiene en curso de publicación la obra Arden las venas de mujer. Poeta Teresa González García, cuéntenos si aparte de dejar fluir su sentimiento en la poesía, ha incursionado o desea incursionar en algún otro de los géneros literarios. Muchas gracias, doña Ligia, por darme la participación tan maravillosa en este evento y también acompañada, como me siento, por los compañeros y por usted mismo. Sí, gracias. En este momento terminé de escribir el último libro que usted acaba de dar el título, Arden las venas de mujer. Ya está en la editorial, la están cocinando. Y estoy empezando unos cuentos que ya tenía el boceto hace un tiempo, entonces los estoy puliendo. Y pienso y creo que mi próximo libro será de cuentos. Bueno, es una gran noticia para nosotros saber que está incursionando en otros géneros literarios. Ahora quisiéramos saber todos, yo creo que esto es muy interesante para el público que se encuentra conectado en este momento con nosotros, disfrutando esta tarde literaria. ¿Cómo recuerda usted su primera lectura en público? ¿Y dónde la hizo? Bien, voy a hacer memoria. Mi primera lectura en público la hice en la Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas. Creo que estábamos con el grupo de Centro de Escritores de Caldas, Corporación Centro de Escritores de Caldas, donde tenía la grata compañía, entre otros, de doña Ligia. Ya hace algunos años. Pero he leído en muchas partes, en Bogotá, Pereira, en Supía, Aranzazu, Neira, Manizales muchas veces, Chinchiná, Palestina, etcétera. Muchos sitios he leído. Sí, seguramente que ese bagaje suyo es bastante extenso. Cuéntenos ahora. No tanto, no. A ver, cuando el artista
en el PAS, o en este caso el poeta, hace una presentación ante el público, siempre queda en su mente una sensación que le persigue por mucho tiempo. ¿Cuál ha sido esa experiencia que usted recuerda con mayor frecuencia y por qué? A ver, ¿cómo es? Desmenucemos la pregunta, ¿cómo es? Cuando uno hace una presentación de un libro o hace una lectura o Ya. lo invitan a una entrevista, Ujú, uno tiene unas expectativas que luego no son las que uno esperaba y siempre ujú. queda con algo dentro. ¿Qué es lo que más echas tú de menos en un caso de eso? En una entrevista o en una O conversación al presentar tu libro, o al se me presentar el quedó por libro. hablar, sí. No, yo me he sentido satisfecha, contenta, porque pues uno da lo que tiene adentro y de pronto quiere dar más, pero puede suceder que no, en el instante no le dio la mente o las palabras se quedaron cortas, pero no, yo me he sentido tranquila las veces que he participado en entrevistas o en exposiciones, en recitales, he salido contenta porque he dado lo que he Que, tenido dentro. eso es maravilloso cuando uno se siente pleno en esa parte, muy interesante. Bueno, ahora sí, cuéntenos, o mejor, compártanos algunos de esos poemas, de esas creaciones suyas, que seguramente el público está ávido de conocer en su propia voz y sentirla, sentir todo ese sentimiento con que el poeta lee su propia obra. Bueno, voy a leerles unos poemas del libro que aún está sin publicar y que son muy fresquitos y que a mi manera de ver la vida son muy actuales. El primero, tengo ira. Quiero incendiar esta ira de odios que se esparce sobre un mar de espantos, de sangre y de muerte. Quiero levantar por encima de la tierra a esos niños aplastados por la infamia de manos criminales, ojos de espinas, de azufre y de hierra, dedos de puñal, humedad de carne putrefacta, agonía en el abismo. Quiero limpiar el río de los ojos de mercurio e inundarlo de rocas, de peces y mariposas, danzando sobre el espejo de su sombra, atravesando la montaña, haciéndole el juego al arco iris en el cielo. Quiero que un día las manos de los hombres de la tierra no rompan más los párpados del mar, no invisibilicen más los bosques y las selvas, ni usen más los ojos de la muerte contra la fauna, contra el agua, contra el sol, contra la vida. El siguiente. Yo no le temo al fantasma de la muerte, solo le temo al dolor que se esconde en su equipaje. No le temo a la soledad, solo le temo al olvido de los ojos, de los huesos, de la piel, transformados en cenizas quietas, ajenas al amor, a la pasión, a los sueños. No le temo al tiempo que encarcela, le temo a la flor que se va muriendo, a la caricia que se extingue sin la furia, sin el arrebato de la emoción que la creó. No le temo al viaje de la vida sobre las piedras, entre las hierbas espinosas, enredada en las cadenas que esclavizan, hieren y derrotan la conciencia, sino al fin del camino sin la lluvia, sin abrazo, sin el hervor de la sangre estremecida al contacto de una voz, sin ese doloroso latido de la espera, sin esa caricia pura de paraísos, de luz resplandeciente de lejanas ciudades, llamas amorosas donde morir sin el miedo al huracán de lo insondable. No le temo a la locura del amor que se deshoja con el viento, que sacude el corazón con el fervor de un terremoto, que hace sonreír a las estrellas, que limpia las desdichas, sino a la llama que
que lo consume con el tiempo y al tren de la caricia detenido. El castillo del amor. Construí un castillo sin muros, con mis venas, con mi sangre, con llamas, con ceniza, con furia, con tu rostro, en la ciudad de la ternura. Caminé cada día por la geografía de tu alma. En las noches, sin olvido, inundé mis pesares con la fragancia de tus besos. Cubrí la desnudez de mis días con las alas de tu abrazo. Me apropié del cielo de tu cuerpo y de la invisibilidad de tu alma con la memoria de mis ojos para trasegar entre las piedras hacia el final de mi carrera de tu mano. Mírame a los ojos, para que ese hilo irrompible de ternura sea el preámbulo a la orgía de la felicidad, para que el perfume de tus lágrimas apacigüe el miedo a las sombras extrañas que enturbian el grito del amor, para que la luz de tus ojos ilumine el universo de mis sueños. Escóndeme detrás de tus pupilas, para que ahuyentes mi alma de ese puerto de soledad y olvido, duda y congoja. Mírame a los ojos con el fuego ardoroso de un faro, para que me salves del terrible naufragio de la muerte. Mírame a los ojos y golpea con tus párpados el muelle solitario y obstinado de la cóncava miseria humana. Abárcame con el estallido del relámpago de tus ojos encendidos de lágrimas y risas, con el fuego de hilos imantados almibarando la piel que los rodea, sin sonido ni palabras, solo el abrazo incontenible de tus ojos, ondulando en el arco iris cada noche, resucita la sombra mía que se pudre en agonía. Y al último, tengo miedo. Miedo del látigo del tiempo que se mide con la ausencia y el olvido que apaga el fuego de la risa. Miedo de los dientes del espacio que me hunden en la esfera de mis huellas. Miedo de la ira del trueno reclamando asilo en la montaña. Miedo de las lágrimas del río cuando agoniza, cuando se apaga y deja desnudas a las rocas. Miedo de la estela de sombras que deja la muerte cuando calla la vida. Miedo de la palabra que se apaga en medio de la guerra. Miedo de los hilos de lluvia cayendo desnudos, llorando sobre la tierra. El derrumbe de los árboles que caen al océano ciego de la tala. Miedo de los ojos temblorosos de la noche, cuando suelta puñales de agua en la garganta de la tierra. Miedo a las estrellas estirando su luz blanca contra mis huesos. Miedo de la hierba que muere de sequía. Miedo de la venganza del planeta cuando grita, cuando gime, cuando llora, cuando explota con la furia de la destrucción y el caos. Tengo miedo. Gracias. Usted, poeta Teresa, gran calidad en su poesía y para concita a estar muy pensante en todos estos problemas actuales que afrontan. Bueno, poeta, díganos en dónde puede encontrar el público su poesía para adquirir sus libros, poder leerlos. Si tiene alguna página a la cual el público pueda recurrir para conocer más de su poesía y de su trabajo. Bien, muchísimas gracias, doña Ligia. De Viajero Universal yo tengo libros físicos. Los pueden adquirir directamente conmigo. Si quieren, desde mi celular. Claro, no, 311
31 80 979. 311 31 80 979. Después del primer libro no tengo muestra ninguna. Después de la pandemia, que espero para pronto, hago la presentación del libro que ya se está cocinando en la editorial. Entonces, pues yo los voy a invitar a todos a mi presentación y yo les agradezco mucho que hayan querido compartir conmigo mi pensamiento, mis dolores, mis alegrías y el sentir que tengo sobre el mundo actual. No, gracias a ustedes por compartirnos en esta tarde poesía tan exclusiva. Quería preguntarle si esa poesía que acaba de leer está recopilada en un solo libro o hace parte de toda su obra. No, es del libro que voy a publicar, de los anteriores libros. Sí, estoy estrenando. De los anteriores libros no leí ninguno, será en otra oportunidad. No, en esta oportunidad, por favor, compártanos algo si le parece bien, todavía tenemos tiempo. Sí, claro. Mientras usted busca lo que va a leer, vamos a leer acá saludos que hay de las personas que hay conectadas en el momento. Listo, claro que sí. Voy a coger uno de mis libros y les comparto. Claudia Patricia Arbeláez Henao saluda desde Río Negro, Antioquia. Gracias a las personas que están conectadas en este momento. Astrid Arboleda, saludos poetas. Todos están acá acompañando esta poesía de esta tarde. Melba Inés Ospina, buena tarde para todos. John Fernando Córdoba García, saludos. Me encanta esa voz poética de Teresa. Saludos desde mi perla del Otún. Juan Pablo Aguirre, Teresa, qué buenos escritos. Te felicito y muchos éxitos en lo que está por venir. Javier Gómez Ramírez, un saludo para las poetisas y poetas participantes. Salutis frutis de Leonardo Fabio Marín. Vete, querido y ronegado. Javier Gómez Ramírez, un saludo para las poetisas y poetas participantes. Teresa, tienes de nuevo la palabra para que nos compartas, sí, que nos sigas dejando conocer esa obra tuya tan maravillosa y que el público disfrute de esos poemas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es de mi primer libro que se llama Viajera de la vida, del amor y de la muerte. El llanto de la guerra. Por una eternidad de asombro, una voz que se estremece ante una patria desangrada. Retazos de vida esparcidos por la tierra van caminando, prendidos de las manos de la muerte. Ecos perdidos en el atronador quejido de las entrañas de la tierra. Un mar inmenso de dolor inunda para siempre caminos, senderos florecidos, pueblos antes sembrados de esperanza, alfombrados por hombres soñadores que siempre miraron hacia el cielo. Y este otro, porque yo no quiero cansarlos de este libro, voy a leerles solamente uno corto, que se llama Nueva York. Quieta estaba la ciudad en su infinito movimiento, esperando mi regreso. Avenidas, enormes árboles yertos, monumentos húmedos accedían a mi paso, y silenciosa Nueva York recogió mis lágrimas de muerte heridas. Era la vida cortada por abismos de soledad, era una mueca de dolor irremediable, lanza de desesperación, señalando caminos níveos, tapizados de fantasmas, húmedos de muerte. Ese poema es en un viaje que tuve que hacer urgente a Nueva York para traer a un hermano mío que ya pronto se moría. Y así sucedió, desgraciadamente. De Viajera Universal. Les voy a leer. Doña Ligia me dice si uno o dos poetas, no sé, lo que quiera. Dos poemas, pues
Bueno, entonces, para Tenemos tiempo. dedicarle a todos los escritores y sobre todo a los poetas esta poesía. Se llama Poeta. Un dios se pasea por los caminos de la palabra poesía. Se escucha un canto vegetal, una voz de lluvias y de risa, de sexo y de sueños que van viajando con su música por toda la tierra. Su palabra se esparce como un huracán de moléculas de vida, talladas en filigrana de fruta madura, que se diluye en el alma con su voz de miel y de noche, de cemento y de selva, de recuerdos y esperanzas, inundando con aluviones de cadenas amorosas el camino de la epopeya de la vida. La noche trae su palabra pura, la clava en el alma de todos los mortales. Dibuja el rostro de todos los hombres, comunes, humildes, soberbios. Su palabra sepulta las penas, apacigua la conciencia y purifica la herrumbre del corazón. Y el último, para terminar, y muy agradecida, uno que se llama Canto a la tristeza. No te apures, tristeza, ya invadiste mi sangre, mis huesos y mi alma. Mis lágrimas tienen tu color. Se derrumban mis pasos de miedo y caigo dentro de tu vientre, exhausta, abandonada entre rieles de ciudades de olvido y de lágrimas de noches, sin ojos, sin besos, sin tiempo, sin futuro, ahogándome en un puerto donde solo aterrizas tú, tristeza. Muchas gracias. Gracias, poeta Teresa González García. Fue un honor tenerla acá esta tarde compartiendo con nosotros. Juan Pablo Aguirre dice: Teresa, qué buenos escritos. Te felicito y muchos éxitos en lo que está por venir. Pedro Serna, saludos, doña Ligia. Gracias por hacer este gran aporte a la cultura de Caldas. Sin duda necesitamos más de estos espacios en un mundo navegante en la falta de lectura. Gracias, Pedro Serna. Muy amables todos. Astrid Arboleda, Ligia, un abrazo y felicitación. Don Fernando Córdoba García Teresa, gracias por su generosidad al hacer ese homenaje a los cultores de la palabra poética. Un abrazo, preciosa. Qué bien, el poeta ahí maravillado con la poesía de Teresa, porque todos estamos maravillados. Gracias, poeta Teresa González. Continuamos entonces dándole la palabra al poeta John Jairo Cañaveral Gil. De su extensa biografía han sido extractados algunos apartes para compartirlos ahora. Dice así: nació en Anserma, Caldas, escritor, gestor cultural, licenciado en lengua castellana y especialista. Actualmente realiza una maestría en educación. Es docente de humanidades en la institución El Horro de Anserma y filosofía en el Liceo Nocturno. Ha sido jurado en concursos literarios a nivel nacional, con reconocimiento por su trabajo literario y cultural, no solo a nivel nacional, sino internacional. Ha participado en varios recitales y encuentros de escritores de poesía a nivel nacional. Sus poemas han sido publicados en varias revistas, periódicos y antologías. Sus libros publicados en narrativa, son Cuentos para leer debajo de las cobijas, 2012. Cuentos para comprender jugando, 2014. Y Cuentos lúdicos de día y de noche, 2015. En la poesía tiene los siguientes: Urdimbre en el espejo, 2003. El señor Martillo, 2007. Sinfonía de la noche, 2008. Laberinto en la luna, 2010. Y Poemas espontáneos y otros relatos, 2018. Bienvenido, poeta John Jairo Cañaveral, y muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, poeta María Ligia. Muchas gracias por invitarme.
y muy complacido de estar acompañándolos en esta tarde fría de hoy sábado. Sí, tienes razón, pero la poesía nos calienta el alma y nos calienta el cuerpo. Tenemos la primera pregunta para usted. Cuéntenos, poeta, un poco de su bagaje por los centros de la literatura, sus experiencias y avatares, porque ello resulta importante de conocer para las personas que apenas nos iniciamos en estas lides de la escritura. Bueno, Cuéntenos. bueno, poeta María Legia y a todos. Por allá, cuando estaba pues en el colegio, creo que la clase que más me gustaba era castellano y filosofía. Y empecé a escribir, me gustaba como escribir poemas y todo eso. El profesor de castellano de ese tiempo me dijo, tienes que seguir escribiendo, y me pulió mucho y me dijo, ¿por qué no participamos? Hacemos un ejercicio y participamos en un concurso de literatura, o un concurso de poesía que había en ese tiempo, y todavía pues lo hay, que se llama Carlos Héctor Trejos, del municipio de Río Sucio, y decidimos presentarlo. Lo presentamos allá, 1998, 99, y bueno, fue un ejercicio muy bueno porque desde ahí empecé escribiendo. De hecho, mucho de ese material lo escribí en mi primer libro, que se llama Urdimbre en el Espejo, 2002-2003. Desde ahí empecé pues en centros de literarios, a estar como metido siempre en esa parte literaria en Anserma, con grupos, desde la Casa de la Cultura y luego desde la Biblioteca Pública Municipal, donde hubo un semillero de niños, donde logramos avanzar con ellos y sacar niños que tuvieran cuentos y que participaran a nivel nacional en concursos. De hecho, también se pudieron editar 5 o 6 libros desde la biblioteca, porque se dice que el poeta no solamente escribe para uno, sino también es una labor social. Y en este momento pues lo hago desde el colegio donde laboro con un grupo de escritores de la institución educativa Lor. Muy bien. Y de esos avatares en el paso de su trayectoria como poeta, que dice que su biografía que tiene reconocimientos internacionales, ¿quiere contarnos algo acerca de eso? Sí, bueno, por el paso, pues por todo esto, pues he leído en varias ciudades de nuestro país, y también pues me he presentado en diferentes concursos que abren a nivel internacional. Entonces, con este gremio de escritores latinoamericanos, entonces desde ahí pues he presentado mis escritos y han sido ganadores en estos certámenes, obteniendo así diferentes méritos o certificaciones literarias a nivel internacional y nacional. Ah, muy bien. Bueno, también leíamos de su biografía que los libros que ha publicado son cuentos para niños. ¿Usted escribe otro género literario en narrativa o no? ¿Solamente se dedica a escribir para niños? En ese momento estaba escribiendo para niños porque a veces uno es lo que hace, ¿cierto? Entonces, yo venía trabajando con niños, entonces me quise como inspirar en esa parte, en el programa de lectura y escritura de la biblioteca, pero también ando escribiendo, no he podido avanzar mucho por mis estudios, pero próximamente me gustaría, y en eso ando trabajando en una novela, ya la parte novelística. Ah, ya, qué bien. Bueno, tenemos otra pregunta para usted y es, ¿cuál ha sido el género que le ha sido más difícil de estructurar dentro de la cuentística o de la poesía? Yo creo que a veces cuando uno busca el camino de la poesía, le puede ser más fácil porque él viene con uno.
esa inspiración viene con nosotros, del alma, del espíritu, de lo que vemos, de lo que nos pasa, y yo creo que esa es como la parte que nos da la vida, como ese talento que nos muestra. Y en la parte del cuento, esa narrativa hay que saberla organizar bien, hay que saberla estructurar bien. Lo mismo que la poesía, pero la poesía sale como algo que lo inspira a uno de algo momentáneo o algo que se ha ido trabajando, pero el cuento sí es de irlo trabajando, estructurando, puliendo, entonces me parece un poco complejo esa parte. De hecho, en la novela, algunos capítulos que llevo, siempre es un poco difícil uno empezar a como a enmendar toda esa parte, como a seguir el hilo. Cuando en un poema saca uno 7, 8, 9, bueno, o 20 versos, en cambio en la novela hay que seguir el hilo y seguírselo. Eso es un poco complejo. Sí, es verdad. La estructura de una narrativa en cualquiera de sus subgéneros es bastante difícil. En cambio, la poesía, pues sabemos que es pulsión y que sale prácticamente de un tirón y ya luego se va puliendo. Correcto, sí. ¿Qué le deja mayor complacencia íntima a usted como narrador o como poeta? ¿Cuál de las dos le deja mejor satisfacción? Pues en este caso, pues la poesía creo que me va mejor con la poesía. Entonces, en el cuento, pues lo hice, hace varios días no lo hago. Creo que fueron 3 libros los que hice para niños y varios en poesía. Entonces, creo que han sido más los poemas que los cuentos. Creo que la parte mía es la poesía. Vamos a ver cómo le puedo apuntar a si estoy pensando más adelante en escribir una novela, a ver cómo puedo estructurar todo eso. Pero también como se dice, le trabajo también al cuento. Claro, el público seguirá muy pendiente de cuando salga esa novela para poder disfrutar ese nuevo género al cual, Gracias. al cual está comenzando a incursionar y que seguramente que le va a ir muy bien. Ahorita lo invitamos a que nos deje escuchar sus escritos, sus poemas, que nos deje conocer todo ese cúmulo de poesía que tiene usted, no solamente ya publicada, sino que seguramente compartirá algo nuevo para nosotros en esta tarde. Si lo desea, porque a veces queremos guardarnos hasta el momento final de publicar. Bienvenido a John Jairo Cañaveral Gil. Listo, gracias, poeta María Ligia. Bueno, este es un poema que publiqué bueno, salió en el libro del gran maestro y doctor Jorge Eliezer Zapata Bonilla, de La Voz de Todos los Días, del encuentro que hace en Supía, Caldas. Entonces lo escribí y me lo publicó él allá. Dice: el pan de cada día. En el pan de cada día se esfuman los sueños de los humanos. Los andenes se vuelven pequeños al mirar los ojos desolados de los transeúntes. Su identidad es el dolor plasmado en llanto. Las esferas solitarias navegan por las calles de pasión. Los ojos de los fantasmas no se ven por las heridas que les han puesto. Nos levantamos con la lucha en nuestros hombros. El día es un mundo conseguir para calmar el alma. Anuncios en las calles, trabajos inhumanos, todo el control del poder. Miramos la TV y nos vemos a nosotros mismos. Pan y circo, manipulación mediática por los medios. La noche se torna oscura, el corazón nos sacia su soledad de espanto. Unicornios en la habitación, sueños en otro lugar, caminos por recorrer. Ese es el pan de cada día. La luchar por la supervivencia, atrapados o esclavos. Me regalan un segundito. Estamos acá con el poeta John Jairo Cañaveral Gil, quien nació en Anserma, Caldas, y que tiene un bastante recorrido por la literatura, por la poesía y la creación literaria en cuentos para niños, y ahorita incursiona en la novela. Bienvenidos, John Jairo, nos dice Astrid Arboleda, poeta, gracias
Julieta Arias González, maravillosa tarde de poesía. Gracias, Julieta. John Fernando Córdoba García, bienvenido. John Jairo, Anselma Caldas ha tenido una gran historia en las letras. Recuerdo a Herman Lema. De él declamaba sus poemas cuando era niño. Estudiando en el Pío XII, la herencia artística corre por nuestras venas. Así es, poeta John Fernando. Cuna de la cultura en Caldas era mi tierra natal, Anselma Caldas. Y de ahí que en este momento hemos tenido oportunidad de escuchar prácticamente en todos los espacios que hemos tenido hasta ahora de voces literarias, siempre ha habido representación de Anselma Caldas. Vamos a darle paso en este momento, mientras regresa John Jairo, porque no nos puede dejar apenas iniciados con su poesía. Vamos a darle paso al poeta Leonardo Fabio Marín. Bienvenido, poeta Leonardo Fabio, muchas gracias por estar aquí. Ya llegó John Jairo. Bueno, volvamos entonces con John Jairo para que nos siga compartiendo esa hermosa poesía que no solamente tiene publicada, sino que también está pendiente de salir al público lector para que todos podamos disfrutar de ella. Estamos sin voz, estamos... Démosle espacio a Leonardo porque hay dificultades con el micrófono de John Jairo Cañaveral. Esperemos a ver que él lo pueda solucionar. Mientras tanto, démosle paso a Leonardo Fabio Marín, quien nos aporta la siguiente biografía. Es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira, con estudios en Gerencia Informática de la Corporación Universitaria Remington de Medellín y magíster en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su creación es experimental en campos como la poesía, el cuento, la novela y el ensayo literario. Trabajo vinculado a la escritura creativa en talleres de producción de textos literarios. Acompaña procesos de talleres de literatura en el Ministerio de Cultura bajo la dirección de Andrés Giraldo Pava y Harold Kremer, Evelio José Rosero e Isaías Peña Gutiérrez. En sus méritos encontramos los siguientes: Premio Departamental de Poesía Risaralda 1997, Medalla Merani en Olimpiadas de Lenguaje en Armenia 2004, Mérito Educativo Risaralda 1996, Pereira 2005 y 2017, y mención de honor especial en el primer certamen internacional Sincal de Poesía a los Pueblos Originarios. Hace parte del colectivo literario de creación estética, Distopías en Latinoamérica y Colombia. Bienvenido, poeta Leonardo Fabio Marín. Muchas gracias por estar aquí compartiendo en este espacio con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar acá compartiendo en poesía del eje cafetero, que me fascina el eje cafetero y poder estar acá compartiendo y escuchando, que me gusta más escuchar a veces que leer, porque también es una forma como de saber que existe la palabra en todos estos lugares y eso es muy importante, siempre me ha gustado. Es verdad, Voces Literarias no solamente será un punto de presentación de nuestros poetas y escritores del eje cafetero, sino que se ampliará a nivel del país y también internacionalmente. Poeta de Leonardo Fabio Marín, de su biografía encontramos que su primer reconocimiento fue en 1996. Cuéntenos cuándo surge en usted el ánimo de escribir y si desde ese primer momento lo hizo con intención de compartir con el público sus escritos.
Sí, yo estudié en la Normal Nacional Mixta. Esos estudios en la Normal pues tenían muchos de componentes de creación literaria. Entonces pienso que a raíz de eso, desde los 10, 11 años, uno se va como relacionando con la escritura y sobre todo cuando trabaja procesos pedagógicos, se interesa mucho en el lenguaje. Y siempre me gustó la literatura, desde pequeño siempre me llamó la atención escribir. Entonces, siempre ha sido, ese reconocimiento fue de educación, este fue en el 96 en unos procesos que hubo de reconocimiento a escritores, a profesores que tenían que ver con literatura, pero antes ya había trabajado. El otro reconocimiento es el del Premio Departamental de Poesía 1993, que ese es el premio de escritores risaraldenses, es la colección número 22, con un libro que se llama La balada del agua que canta, que fue el primer puesto de poesía en 1900, pero ya había escrito, o sea, por supuesto que para poder lograr un premio de esos ya debía haber un ejercicio creativo anterior para poder lograr algo. Entonces sí, ya había un trabajo y siempre había querido pues socializar. De todas maneras, cuando uno publica es porque tiene la intención de socializar y ya lo había hecho, ya había publicado anteriormente otros libros, sino que ese texto que se llama La balada del agua que canta fue como lo más condensado, fue como ya un producto más elaborado. Ahora, en este instante estoy trabajando un texto que se llama La otra balada del agua que canta, que es un libro que se está trabajando en Bogotá y está pendiente de su publicación. Creo que para septiembre, octubre ya se publica. Pues todo este encierro nos suspendió casi las labores allá en Bogotá. Entonces, usted sabe que hemos estado acá encerrados, pero el libro pues sigue allá funcionando, ya se hicieron las revisiones, ya se hicieron los montajes, entonces estamos en eso. Ah, qué bien, poeta. Nos dice usted que estaba publicando en Bogotá. ¿Por qué razón en Bogotá y no en Pereira o por aquí cercano a los sitios donde estamos en la cotidianidad? Porque pues yo llevo ya varios años trabajando allá en Bogotá y mi vida circula más que todo allá. Entonces las facilidades las he tenido allá y en este momento estoy trabajando pues con una editorial ya en exclusividad. Entonces a razón de eso debo estar pendientes con ellos. ¿Sí? Es un texto que se ha elaborado a partir de esas relaciones. Ya, bien. La mención de honor especial que usted obtuvo en el primer certamen internacional Sincaín de poesía de los pueblos originarios, ¿cuándo le fue otorgada? ¿En qué año? Pues no lo refiere en su biografía. Sí, en Buenos Aires hay un trabajo de literatura de pueblos originarios. Entonces, a mí me ha interesado mucho eso desde que hice la licenciatura en Educación Español, Comunicación Audiovisual. Yo siempre he trabajado procesos de literatura indígena. Entonces, en Argentina no se llama literatura indígena, sino literatura de los pueblos originarios. Y hay una fundación que es la Fundación Chincal de Literatura que convoca estos premios y en el 2018 recibí esta mención especial de creación, porque ellos tienen distintos niveles, sonetos, poesía libre. Entonces, en uno de esos segmentos yo estuve trabajando, ¿sí? Y recibí esa mención como una de las mejores participaciones en escritura creativa de literatura aborigen. Ese ha sido, digamos, el eje creativo mío, ha sido la literatura de pueblos originarios. Por esa razón he trabajado en los mayas, en los aztecas, en Panamá, y eso lo he conjuntado con la escritura actual. Pero mi interés siempre creativo ha sido la literatura de los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con las expresiones de estos grupos indígenas. Ah, qué maravilla, poeta. Muy interesante que esa obra también llegue a resaltar estas culturas, porque es muy poco trabajada y muy poco conocida, aunque últimamente he observado que se le ha prestado buena atención a este tipo de cultura y se ha
para sacarla a la luz, para que todo el pueblo la conozca como es el Sí. deber de todos. Allá cuando vayan o puedan viajar a estos países latinoamericanos que son hermosos todos, desde México hasta Argentina, ustedes se van a encontrar con estas manifestaciones. Digamos, allá en Ciudad de México, todos los domingos hay un mercado, ahí junto al Palacio de Bellas Artes, hay un mercado indígena hermoso. Entonces salen los grupos indígenas, bailan, cantan, dibujan, escriben, hacen exposiciones y ofrecen sus artículos a las personas y son trabajos hermosos. Y allá en Buenos Aires, en San Telmo, unas 2 cuadritas más abajo de San Telmo, también salen unos pueblos, ellos se llaman allá así, pueblos originarios, entonces también son unas calles y en esas calles ellos también ofrecen sus artículos, sus textos, sus dibujos, sus poemas y también hacen declamaciones. Y cuando los que también pues han tenido la oportunidad de ir a Panamá saben que también allá los grupos de pueblos aborígenes también tienen muchos objetos así literarios para ofrecer, declamaciones, y hay unos encuentros en Panamá de literatura indígena, encuentros literarios de literatura indígena en Panamá, que son muy bellos, en Colón más que todo, hay unos grupos que trabajan talleres literarios de literatura indígena, son muy hermosos. ¡Qué maravilla! Aquí nos dice Astrid Arboleda, la balada del agua que canta, me gusta su título, hay que conocer la obra. Bien interesante su labor de mirada hacia la cultura de esos pueblos, nuestros ancestros, dice la misma poeta. Poeta Leonardo Fabio, tenemos otra pregunta para usted. Se refiere también en su biografía que su creación es experimental y en varios campos de la literatura, que lo ha llevado a incursionar, en todos ellos y en cuál se siente ahora más realizado o reconocido. Yo digo experimental porque siempre considero que la escritura es un aprendizaje. Es decir, nunca considero acabado el texto como tal, ni la novela, ni el cuento, ni el poema, sino que es una forma de mostrar otras miradas a partir de esa creación estética. Entonces, cuando alguien mira mis textos, se dan cuenta que no están de la misma manera tradicional, ¿sí? Sino que permite otros modelos escriturales. Entonces yo hago los juegos gráficos, hago las nubes, hago los árboles, hago todo esto, y a raíz de eso es que experimento con los juegos de los dibujos, muy parecido a la literatura aborigen, que tiene los juegos con los dibujos, con las formas y con las imágenes. Me gusta mucho la imagen, a mí me gusta mucho que el verso, que la frase, que el párrafo tenga imagen, me gusta más la imagen. Eso a partir pues de lo que yo estudié comunicación, entonces uno juega mucho con los storyboard que llaman, los storyboard que son los dibujos para las películas o los programas. A mí me gusta mucho trabajar con los dibujos y a partir de los dibujos hacer la escritura, y ese ha sido también como mi papel en los talleres literarios, empezar a escribir a partir de los dibujos. O ya hoy en día pues que es tan fácil con las imágenes, con el celular, que uno en talleres literarios puede trabajar fotografía y a partir de la fotografía trabajar la escritura. Entonces ese es como mi modelo experimental. Muy bien. Javier Gómez Ramírez, gracias por estar presente en Tu Bembé, la poesía, licenciado Leonardo Fabio Marín. Abrazo como el sol, maestro. Te invitamos ahora entonces, Leonardo Fabio, poeta, a que nos compartas tus lecturas, tu poesía, que nos dejes escuchar en esa voz propia ese mensaje que tiene la poesía. Sí, les quiero compartir unos textos que estoy haciendo de un libro que se llama En este instante escribo tu nombre en la proa de un barco que se va. Retorno al puerto de los versos, de los besos, de las notas musicales, ritmo del remordimiento y de unas cuantas copas de licor anaranjado, ebriedad del fuego y de las cenizas. Tan inexplicable esta distancia que has inventado entre tus palabras y mis textos. Voy por las calles del puerto y veo como un vacío en los caminantes. Cuando era niño, las personas me decían adiós. Ahora nos ignoramos mutuamente, como tú y yo.
como esta melodía hecha canción en un viejo bar de la plaza del mercado. He venido a Buenos Aires a encontrar tus ojos en cualquier rostro, en cualquier palabra, en cualquier esquina. Al borde de este día domingo, tropiezo con usted, señorita de mirada indiferente. Pronto la recordaré como un gran poema. Inmenso desencanto, nuestro, cercano. Qué final tan cruel, tan miserable, tan punzante. Tus pies descalzos y frágiles frente a mis ojos desnudos y asombrados. Tus ojos fijos en la tarde nube entre mis dedos, mis recuerdos entre tus cabellos, tus lágrimas, música en el beso, la caricia y tus pies descalzos, punzante, miserable, cruel, cercano. Te recuerdo como a este poema en Buenos Aires. Salió al frente y se hizo espejo. Susurro, memoria. Nos miró a los ojos, nos estremeció con la sílaba de los recuerdos. Una tarde frente al mar es una sonrisa de atardecer mientras los barcos se alejan. Un solo instante, los barcos se van, solo eso, regresan a sus puertos y a sus mares, cruzando la noche, se fue. Frente a la entrada de cualquier lugar, nada. Un vacío tatuado en los pies, un pasado encarnado en las uñas, en el mugre, en el ombligo, en el cuello, en las comisuras, en las corbatas, en las cadenas y en las medallas, en las bufandas, en las palabras, un poema, una metáfora, con el agua hasta el cuello, y un saltimbanqui danzando desnudo en medio de la hoguera, de sur a norte, de este a oeste. Ese día ella estaba frente al mar, quizá en Cartagena, en Veracruz, en Acapulco o en Panamá. Estaba frente a mis besos distinta y escribió un poema en un café. Vimos barcos anclados junto a unas gaviotas en un puerto del mundo e hicimos memoria de las cosas simples, de las cosas que llegan con la lluvia y con la tarde. Vértigo, laberinto y espejo, palabra, incienso y vértebra, espectro en la medianoche del relámpago. Sus palabras tienen el ritmo del inframundo. Quédate en este silencio, quédate en estas vocales. Sentada frente al portón de su casa de madera, dibuja en su memoria los besos de algún Ulises desconocido, escuálido y mentiroso. Con la mirada incendia el tiempo, el espacio y los personajes, las fingidas descripciones de una narrativa del caos. Inmóvil, recibe los besos de aquellos malhechores. Casi todos pagan por algo, por el amor. Solo es algo. Todos los demás se mueren de risa, se mueren de besos y se mueren de espanto. Nos hemos burlado toda la vida de estos besos que nos da la muerte. Tantas veces dijo adiós. Se despidió como se despiden los versos, como se van los libros, las bibliotecas y los amigos, como todas estas ausencias, como todos los adioses. Está leyendo el mismo diario, baja del escenario y vuelve los ojos hacia las cortinas, se mira en el mismo espejo del baño, se limpia los ojos y se seca la boca. Escribe con un labial en ese espejo el nombre de un amado, grita y despotrica de todo y de todos, luego sonríe, también a mí me odia. Piensa que quizá estuvo loca y que todos los demás somos solo una bruta idea imaginada de sus instantes de ebriedad o de intoxicación. Sonríe. En el vecindario la ignoran. Total, a nadie le hace daño, a nadie intoxica con esa locura medieval. Cerca de sus palabras hay un vacío infernal, encadenado y condenado, y la ausencia se deleita con sus míseras nostalgias. El abandono es feliz, con sus vísceras al aire, implorando por un beso menos cruel. Ella es la sed, es el vacío y también es el tedio. Ella es las distancias y todos los muros, todos los cercos y los puentes. Ella es los caminos y la ausencia. Ella es el vacío total. Va caminando hacia el malecón. Un perro canchoso la sigue, le huele los pies. Hiciste del espejismo tu modo de abandono.
Hiciste de las ficciones tu manera de inventarnos. Ni siquiera ese perro es realidad. Ni siquiera este texto es realidad. Ni siquiera el espejo existe. Ni siquiera estás leyendo este mismo diario. Qué bien, poeta Leonardo. Tenemos el inconveniente de que debemos darle paso a John Jairo para que no se nos quede por Tranquila. fuera. Pero si tienes un texto corto y nos quieras compartir para terminar, te agradeceríamos. Bueno, entonces, ya para terminar y para agradecerle a Frisón Televisión por la invitación y por este espacio tan hermoso, un texto que se llama Abandonados al Tedio. Cuando el libro se publique, pues yo voy a estar socializándolo a través de los grupos y con mucho gusto comparto. Usted sabe que me gusta regalar libros y compartir, y rifar y todas esas cosas. Abandonamos el tedio, los teclados, los escalones, el baño, las vitrinas, el saludo obligado, el beso fingido y la mirada asesina. Nos buscamos en otras sonrisas, en otras risas y en otras carcajadas. El mundo se fragmenta, el delirio viene y nos golpea de frente. Una mujer en un rincón del bar toma 2 o 3 cervezas y escribe un poema, inventa otras sílabas para cada fragmento de su cuerpo, despedazado por los días, por las distancias y por los besos. Todos llevamos a cuestas un poema escrito en los vestidos, pero casi nadie lo sabe. Los demás los leen y siguen como si nada ocurriera. En efecto, nada ocurre. Un aguacero humedece los cuerpos y se derriten como si fueran de azúcar. El telón se cierra. No hay aplausos, no hay público, no hay escenario. Es solo imaginación. Leonardo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto inmenso tenerte aquí en esta tarde. Gracias. Pedro Serna dice, muy impactante ese título, La balada del agua que canta. Habrá que ver si le hace apología a la vida. Bueno. Fausto Aybar, saludo desde el colectivo Poetas de la Cafetera, Santo Domingo, República Dominicana. Un mundo sin poesía es tan solo un mundo sin sueños. Mire, ya tenemos público internacional. Jesús David Huelvas Pedrosa, me gustaría oír hablar de literatura. Ya tendremos tiempo de hablar mucho de literatura y a ello los invitamos. Astrid Arboleda, de acuerdo con Fausto, mundo sin poesía, mundo sin sueños. Astrid Arboleda, cuerpos que se derriten. Valentina Castaño, grato saludo compañeras y compañeros poetas. Invitamos entonces al poeta John Jairo Cañaveral Gil para que nos comparta su poesía. Ya conocimos su biografía, conocimos algo de su historia personal en la literatura y ahorita queremos escuchar su poesía. Por favor, adelante, poeta John Jairo Cañaveral. Poeta John Jairo, aún no tenemos sonido de su micrófono. Pedro Serna, doña Ligia, hay poca sensibilidad en la nueva generación para acogerse a la poesía. ¿Qué cree John Jairo desde su visión como docente? ¿Qué le hace falta a estas generaciones para acercarlas a esta escritura poética? Buena pregunta para que nos responda el poeta John Jairo Cañaveral. Esperemos que él solucione sus inconvenientes con el micrófono para ver si podemos disfrutar de esta tarde de su poesía tan importante. Y también de su experiencia como docente, porque en realidad él tan cercano como muchos otros de los poetas que hemos tenido acá, pero él actual. Poeta John Jairo, lo escuchamos.
Nada, poeta, no hay posible solución a ese micrófono. Parece que las musas no están hoy confabuladas con John Jairo, ni tampoco el universo con nosotros, para poder escuchar al poeta John Jairo y poder absorberle la pregunta que nos hizo Pedro Serna, tan gentil. Todos tan amables los que están conectados a esta hora con Frisón TV y Voces de la Literatura, a quienes agradecemos en esta tarde su compañía. Volvamos entonces con Leonardo. Leonardo, por favor, ¿nos quieres compartir otra poesía tuya mientras John Jairo? Oye, qué pena. El público, no, son las gajes del oficio y como tú dices, todo es experimental. Y aquí nosotros también estamos en este momento en algo experimental. Esto es para todos un experimento. Y hay que aprovecharlo y al público que tenemos conectado le gusta la poesía. Tú también como docente, perdón Leonardo, como docente también puedes responder esa pregunta de Pedro Serna. ¿Qué hacemos para que las generaciones de hoy se conecten con la poesía y con la literatura en general? Sí, digamos que desde mi trabajo como asesor de talleres literarios, siempre hemos querido como jugar un papel entre estas nuevas dinámicas comunicativas de los chicos y las chicas con la escritura. Entonces lo que les decía ahora, que a partir de lo que ellos ya tienen como su mundo digital, a partir de ese mundo digital, generar estrategias de escritura que surjan de esas imágenes que ellos trabajan. Ellos sí tienen una escritura, pero es una escritura muy ligera. A ellos les gusta mucho el verso rápido, la copla rápida, el texto corto, pero a partir de eso se puede iniciar una actividad creativa. Como John Jairo lo decía al comienzo, la novela y el cuento y las narrativas son un poco más difíciles, por lo que requieren más esfuerzos ya arquitecturales. Pero entonces uno sí puede como compartir con ellos esa posibilidad, y sobre todo leyendo. Yo creo que el ejercicio más que de escritura es de lectura. Si uno puede permitir la lectura, habrá escritura. Muy bien, probamos de nuevo con John Jairo, ¿o qué? Bien, pueda, sí, claro. Ok. El otro olvido. Ahora sí, perfecto. Qué pena, a veces gajes del oficio técnicos, pero bueno. Adelante. El otro olvido. Hay otro olvido que se encuentra muy lejos, detrás de nuestra sombra. Olvidos que perduran, que matan, olvidos que secuestran almas en las calles. Ráfagas de olvido que se acuestan con la tristeza y despiertan solos. Hay otro olvido a cada instante, regresan las noches melancólicas. Olvidos que envenenan, olvidos donde no existe la paciencia y navegan sin rumbo alguno. Hay olvidos que no esperan ni piensan. Hay tantos olvidos que no se acuerdan que uno existe. Palabras muertas. De las 1000 palabras nace el grito de la soledad, nace el grito de los violentos que asesinan con palabras, que a punto de ametralladoras de pasión le quitan el corazón a su víctima. Con puñales de tristeza envenenan alegrías para convertirlas en calaveras inocentes. También muerden sueños con plumas de cristal y se apagan apenas mueren de inocencia. Ese es de mi libro Sinfonía de la Noche del 2008. Ya nos venimos 10 años después con el libro Poemas espontáneos y otros relatos. Este libro es en la primera parte poesía sobre el rock y tiene algunos relatos muy cortos. Entonces les voy a leer uno que es muy conocido por su película también, Bohemian Rhapsody, del gran Freddie Mercury. Pues la compuso él y todos conocen a Freddie Mercury con su grupo Queen. Entonces titula Freddie Mercury y su reina.
Freddy siempre soñó con tener una reina en su armario y conquistar las almas rockeras en los escenarios. Pero nadie pensó que desde la India vendría la fuerza del rock para tocar Bohemian Rhapsody y con todo su esplendor. Freddy navegó por los estadios y teatros en busca de su muerte. Con su voz hacía llorar a sus transeúntes en los despiadados andenes. Los niños se encontraban en el parque para recibir la noticia. El gran Freddy ha muerto tras un fallido en su respiración cardíaca. La lámpara no quiere prender porque se le ha acabado su batería y todos los diarios anuncian el descontrol en las calles. Un gran concierto se celebrará en los cielos y montañas para despedir el gran Mercury con su piano a cuestas. Y para terminar con uno de este libro también, que se llama Infierno. En una esfera solitaria espera el demonio los impulsos para ir a su banquete en el castillo del monarca herido. Van con collares de demonios en su corazón, con brújulas de espanto en sus ojos. Las almas lo esperan sediento de maldad. El demonio va en una barca con ángeles sin rostro, recorriendo los ríos de sangre para ir y coronarse como rey del inframundo. El demonio llega a su trono y levanta su mano para bendecir a los seguidores y quitarles su alma. Un pájaro negro se posa sobre sus cuernos y los lleva a la morada y lo deja durmiendo bajo el olor del fango. La pintura se desvanece en el río del fuego y lo deja en el infierno junto a Dante. Esos son entonces algunos de mis poemas. Poeta María Ligia y apreciado público. Quedamos fascinados y nos hubiera gustado tener tiempo, un poco de tiempo más para escucharles, pero a veces ese sabor que queda y esa necesidad urgente de ir a buscar la obra también es muy importante. Queremos que contestes una pregunta a nuestro querido visitante de esta tarde, Pedro Serna. Dice, ¿qué cree John Jairo desde su visión como docente? ¿Qué le hace falta a estas generaciones para acercarlos a esta escritura poética, de la cual la juventud está como un tanto alejada? ¿Usted qué le responde a Pedro Serna? Bueno, Pedro, muchas gracias por su pregunta y por estar acompañándonos. Bueno, ahora más que nunca hay muchos medios de comunicación, como las redes sociales y toda esta parte de Google para usted poder descargar un libro. Ahorita no hay excusa para no leer. Yo creo que sería, en este momento, las nuevas generaciones serían los mejores lectores del mundo si lo utilizaran bien. Pero yo creo que hace un poco falta de que los docentes también puedan transmitirle a sus estudiantes ese amor por la lectura, porque entre ellos se va a ir, cada uno lo va a ir reproduciendo. Entonces yo creo que el docente también, a veces el docente se limita al currículo de enseñar, de llevarle el texto, dejárselo ahí y no lo indaga, venga, usted sabe escribir, mirar los talentos. Yo creo que eso es lo que debe hacer uno y desde ahí se comienza, porque están todos los medios para que estas nuevas generaciones sean los mejores lectores del mundo. Es verdad, John Jairo. Es una visión que realmente debe concitar a todos los maestros, todos los profesores en este momento para que pongan su mirada en esos talentos que hay y que todavía no han sido descubiertos. Dice Teresa González, gracias por esta tarde de emociones, de encuentros fabricados con la palabra. Solo ella es capaz de dar felicidad. Y dice John Fernando Córdoba García, Inco ante ti mi servis. Un abrazo, hermano Leonardo. Fausto Aybar, placer de compartir para los amantes de la poesía. Astrid Arboleda, ojalá podamos escucharlo, John. Bueno, no nos quedamos con esa inquietud de escuchar la voz del poeta. Astrid Arboleda, ráfagas de olvido, tantos olvidos que no se acuerdan que uno existe.
Pedro Serna, Freddie Mercury, gran poeta del rock en todas sus expresiones. John Fernando Córdoba, John Jairo, me encanta ese nivel de sensibilidad. Poesía es filosofía. Desde la lectura se va fortaleciendo la pasión por la literatura. Gracias, John. Yo sí, doña Ligia, yo sí quiero reconocer como el gran nivel de escritura literaria que tiene nuestro país, porque a veces creemos que no, que hay un ejercicio mucho más fuerte en otros países de América Latina. Yo siempre me voy a referir a América Latina porque pues es lo que nos concierne, pero viendo lo que existe en otros países como México, Costa Rica, Salvador, Panamá, Buenos Aires, Argentina, Uruguay, Paraguay, hoy considero que el nivel de posesión literaria que tiene nuestro país es muy elevado y el nivel de acceso a la escritura y la lectura de nuestro país es muy bueno, dadas todas las dificultades que uno puede enumerar, pero aún así, en las circunstancias visibles del país, este es un país que tiene un gran nivel de escritura literaria y de lectura, y en general es un público con mucha credibilidad literaria. Entonces eso es muy importante, valorar que Colombia es un país de talento literario, de talento escritural, y que es un país de buenas bibliotecas, de buenas librerías, y de buenos y buenas escritores y escritoras. O sea, es decir, en Colombia existen personas con muy buen talento y con mucha disponibilidad. Puede que no todos sean famosos y que no todos tengan pues un reconocimiento, pero que existen unos modelos de literatura, de talleres, de grupos en todas las ciudades de Colombia. En los 1.100 y tantos municipios que hay en Colombia existen procesos de lectura y de escritura y procesos culturales. Ya sea desde las casas de la cultura, ya sea desde grupos, ya sea de cualquier proceso, pero en Colombia se da un muy buen trabajo a nivel de literatura y de escritura. Y por supuesto que García Márquez es un súper referente en todos los países de América Latina y del mundo. García Márquez es un súper referente, que no sea porque sea bueno o malo, o porque les guste o no les guste, es un referente de literatura colombiana, y eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso visibiliza una escritura colombiana. Es cierto, Leonardo, pero es un compromiso también para que los docentes y todas aquellas personas que podemos llegar a unos espacios creativos con la lectura para los niños y la criatura y la lectura y la creación, incentivemos esos nuevos poetas, esos semilleros, que se vayan cultivando para que Colombia sea cada vez más grande. Dice Astrid Arboleda, gracias Teresa, siempre me gusta escuchar sus cantos poéticos. Bueno, llegó la hora de las despedidas, que a nadie agrada, pero tenemos que hacerlo porque ya estamos un poco pasados de la hora. Muchas gracias a todos, les esperamos al público que se conecte nuevamente el sábado a las 4 de la tarde para nuevos invitados en este espacio de Voces Literarias. Y recuerden, los que no alcanzaron a llegar a conectarse a este programa en vivo, lo pueden hacer para disfrutar de él en diferido, porque aquí queda a disposición de toda la comunidad virtual. Gracias, poetas, por haber aceptado esta invitación y un abrazo virtual para todos ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, poeta María Ligia, y a todos. Gracias a todos. Gracias al público, a usted, Ligia, y a todos por haber hecho posible esta tertulia poética, esta metáfora. Gracias, compañeros. Gracias. Fue un placer haber compartido con ustedes la palabra. Y un abrazo virtual. Un placer con ustedes. Gracias, poeta. Y después nos veremos físicamente. Y a Prison TV que hace posible esta transmisión. Muchísimas gracias.